¿Cómo están, querido grupo? Ayer estuvimos estudiando el porqué del ayuno de hoy, del 17 de Tamuz. Dijimos que hay 5 motivos y ayer vimos 3, uno en cada clasecita o en cada clase. Nos quedaron ver 2 de los motivos, que es lo que vamos a hablar ahora. Hoy mencionaremos, eso está aplicando, estudiando los artículos del Rav Yosef Bitton. Dice así: hoy mencionaremos las 2 últimas que coinciden en el tiempo que ocurrieron, o sea, las 2 últimas tragedias que sucedieron también un 17 de Tamuz en distintos años. Pero por eso nosotros hacemos el ayuno. Fue los días del segundo templo, los días del segundo Bet HaMikdash específicamente, y en los últimos años, cuando los Yehudim se rebelaron contra el Imperio Romano y quisieron recuperar su independencia, más o menos alrededor del año 60 de la era común. Uno de los puntos, el cuarto punto, es que Apostomus quemó un Sefer Torah. Una tragedia, ¿no? Increíble. Que hayan quemado un Sefer Torah, eso es el peor duelo que uno puede hacer, ¿no? Un comando judío atacó una expedición de romanos que traían armas y suministros al ejército invasor. El gobernador romano, Comanos, sitió la ciudad de Bet Jorón, desde donde se organizó este ataque, y ordenó que apresaran y le trajeran a los atacantes. Los soldados romanos cumplieron con las órdenes del gobernador, pero se excedieron. Un militar romano llamado Apostomus tomó un Sefer Torah y lo quemó públicamente, delante de todos. Esto ocurrió el 17 de Tamuz. Los Yudim escucharon esta gran tragedia, que fue la primera vez que ocurrió, pero lamentablemente no fue la última. Y comenzaron una gran revuelta, que solo fue aplacada cuando ejecutaron al soldado que había cometido esa aberración. Bueno, el soldado recibió su merecido. Pero una tragedia. Un Sefer Torah, por primera vez, nunca se había escuchado algo así, fue quemado. Y el quinto punto de por qué hacemos el ayuno del 17 de Tamuz: se abrió una brecha en la muralla. Como veremos en los próximos días, Besrat Hashem, la rebelión de los Yudim contra los romanos no prosperó. Y los romanos terminaron destruyendo el Bet HaMikdash, ¿no? Son las 3 semanas, del 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Los judíos en Jerusalén se defendían detrás de sus murallas, construidas o reforzadas en los tiempos del rey David y del rey Shlomo Salomón, algunas de las cuales se pueden ver hasta el día de hoy. Si uno va por la ciudad vieja, uno puede ver restos de las murallas que habían desde esa época. En el mismo barrio judío, en la Roba, uno puede verlo. En el área del Kotel, algunas de las cuales se pueden ver hasta el día de hoy. En el área del Kotel Amaraví, el muro de los lamentos, hay como unas ventanas en el piso a través de las cuales se puede observar la profundidad de estas murallas, mirando hacia abajo. Las murallas del segundo Bet HaMikdash fueron construidas por Nehemías, siglo V antes de la era común. Estas murallas se construían obviamente para mantener a los enemigos fuera de la ciudad. Las murallas de Jerusalén eran especialmente fuertes, y el pueblo luchaba con toda su fuerza e ingenio para sobrevivir y repeler a los poderosos enemigos. Mientras las murallas estuvieran en pie, la gente podía estar segura. Obvio, la verdadera muralla es Hashem, que Hashem nos protege, pero esa es la muralla física. Los romanos, la más poderosa superpotencia mundial en esa época, contaban con tecnología militar muy avanzada. Utilizaban lo que se llamaban catapultas y ballestas, con las que tiraban rocas muy pesadas de hasta 25 kilogramos, que impactaban y rompían las piedras de las murallas. También usaban torres a través de las cuales los soldados romanos subían por las murallas y trataban de atacar a las defensas judías. Los soldados enemigos cargaban en esas torres arietes de cabeza de carnero, un enorme tronco con una terminación de hierro con la figura de la cabeza de un carnero, para azotar y derribar las murallas y las puertas de la ciudad. El día 17 de Tamuz, uno de los muros de Jerusalén, la fortaleza de Antonia, construida por Herodes 40 años antes en honor
del emperador Marco Antonio cedió y una brecha se abrió por la cual los soldados romanos comenzaron a entrar en la ciudad. Esto fue el comienzo del final de la ciudad de Jerusalén. Muy triste. Los judíos luchaban ferozmente desde el interior de las murallas. Pero como explicaron nuestros jajamim, nuestros sabios, no estaban unidos, sino separados y enemistados unos con otros. Si estamos enemistados, no vamos a ganar. Y cuando esto sucede, Hashem no está con nosotros. En los próximos días contaremos un poco más en detalle lo acontecido en la época del segundo Bet HaMikdash, cómo y por qué fue destruido. Mientras tanto, recordemos que hoy, que es el día 17 de Tamuz, que nuestra fuerza y supervivencia depende de Hashem, y Hashem está con nosotros cuando estamos unidos. Esto no quiere decir que todos los judíos del mundo debemos pensar igual. Eso sería imposible, o es imposible. Pero sí que debemos hacer el máximo esfuerzo para aceptarnos unos a otros y sentirnos no solo como parte de un mismo pueblo, sino como parte de una misma familia. Así debe ser. Entonces vimos los 5 puntos por cuales hoy recordamos que hacemos un día de duelo, un día de ayuno, 17 de Tamuz. El primer punto que habíamos visto, se rompieron las tablas. El segundo punto que también vimos ayer. ¿Cuál fue el segundo punto? El primer punto, que se rompieron las tablas. El tercer punto, que se anuló el Korban Tamid, que se anularon los Korbanot que se hacían todos los días. El cuarto y el quinto dijimos que se quemó el Sefer Torah. El quinto dijimos ahora que destruyeron las murallas. Y el segundo, que pusieron el ídolo en el Bet HaMikdash. ¿Se acuerdan que vimos 2 opiniones? La opinión de que si fue o con Menashe, con un rey de Israel, o fueron con los Goim, está bien, con ellos. Pero entonces, de nuevo, ahí el segundo era, es tremendo, que hayan puesto un ídolo en el templo. Entonces los 5 puntos sucedieron el 17 de Tamuz, pero en distintos años. No es que pasó todo el mismo año, ¿está bien? O sea, en un año, en un 17 de Tamuz, se destruyeron las tablas. Eso fue en la época del desierto. Después, cuando ponen el ídolo, esto puede ser 500, 600 años después. Después, las últimas 2 pasaron en la destrucción del segundo templo. Y el que se anuló los Korbanot fue en la época de el primer templo. Y también pasó algo parecido en la época del segundo. O sea que pasaron muchos acontecimientos tristes. Por eso hacemos el ayuno. El objetivo del ayuno, como siempre decimos, volver al camino de Hashem. Y si volvemos al camino de Hashem y mejoramos, no vamos a tener por qué ayunar, porque lo más importante es mejorar y conectarnos con Hashem. Y como siempre dicen los Nevi'im, estos 5 días, todos estos días que nosotros hacemos de ayuno, en el futuro van a ser días de fiesta. O sea, tenemos este 17 de Tamuz, el 9 de Av, el 3 de Tishrei, Asara B'Tevet. Bueno, todos estos días en verdad van a pasar a ser días de alegría. ¿Y por qué días de alegría? Porque vamos a mejorar y vamos a estar con Hashem, entonces no hay por qué hacer duelo, no hay que estar tristes. Si mejoramos, ya todo está bien. Bueno, que tengamos un tzom, como dice mi Rab, y Yail, un ayuno beneficioso.